Buenas tardes. Gracias por estar este domingo con nosotros, que como bien puso Yoconda en su tweet hoy, citando a Luis Rosales, Claribel era un domingo, y qué mejor que honrar sus 100 años hoy en un domingo. Claribel Alegría, el pasado 12 de mayo cumplió 100 años, pero antes de comenzar la mesa quiero agradecerle a Daniel Morsinski por esta hermosa retrospectiva de la vida de Claribel que hemos visto, rodeada de sus afectos y todos aquellos elementos que marcaron su obra. Quisiera comenzar con Yoconda para que nos cuente un poco quién era Claribel Alegría y por qué es esta figura tan importante para la poesía centroamericana. Buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí. Me alegra muchísimo que hagamos este homenaje a Claribel, que ha sido todo este festival, ha sido un homenaje a Claribel, pero que ahora podamos hablar de ella más largamente. Claribel Alegría nació en Estelí, Nicaragua, el 12 de mayo de 1924. Su padre era nicaragüense y su madre salvadoreña. Yo quería leerles algunos poemas biográficos de Claribel, porque pienso que lo interesante de Claribel, aparte de su alegría y de su claridad, era precisamente cómo fue evolucionando su poesía a través del tiempo, teniendo que ver precisamente con sus diferentes intereses. Claribel se fue a Estados Unidos en 1943 como a los 18 años y estuvo con Juan Ramón Jiménez, fue su mentor. Ella iba a donde Juan Ramón porque le escribió una carta admirativa y entonces Juan Ramón le dijo que llegara y llegaba varias veces a la semana a la casa de Juan Ramón Jiménez y él fue un estricto maestro con ella, le exigía mucho, pero también le supo reconocer su trabajo y fue el que publicó un primer libro. Dice que Claribel que se lo dio de repente y vos lo tenés, ¿verdad? Enseñémoslo a la gente. Anillos de Silencio, que Javier ha logrado encontrar. Esa es la primera edición de Anillos del Silencio, el primer libro que publicó Claribel Alegría. Claribel cuenta que Vasconcelos le dijo, ella se llamaba Clarisabel y le dice, no, quítate ese nombre y ponete Claribel, que era mucho mejor para su vida literaria. Y Claribel hablaba de sus abuelos, su vida familiar. Fue muy importante para ella y la siguió hablando y describiendo durante casi toda su carrera literaria. Dice que empezó a leer desde muy pequeña, que su madre siempre le recitaba poemas de la Edad de Oro española, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, siempre le estaban llevando libros de Gabriela Mistral, de Rómulo Gallegos, de Rubén Darío. Y lo que le dijo Vasconcelos fue, Clara Isabel es muy hermoso, pero parece más el nombre de una abadesa, ¿por qué no lo cambias a Claribel? Yo tengo aquí una análisis crítico que se hizo cuando Claribel ganó el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y me pareció un gran trabajo porque va contando precisamente cómo ella va avanzando en su poesía. Y entonces pensé que una de las cosas que podíamos hacer era leer algunos poemas de ella, de su vida, para donde ella va contando. Ay, lo que pasa es que con este micrófono agarrado aquí está difícil. Datos personales. Tengo 1,50 m de estatura, ojos color castaño. Me atreveré a reír, a preguntar, a destruir la armadura que me han puesto y a gritar de vergüenza. Sé leer y escribir, mas no he podido aún olvidar mis rencores. Nunca estuve en la cárcel. ¿A qué tantas contraseñas si es más difícil que antes conocernos?
Por las noches me duele lo que he dicho, en sueños me disfrazo. Vivo un papel absurdo del cual olvido el texto. Me identifica un número y me ahogo de sed. Pero a pesar de todo, surge el canto. Y no saben qué hacer en las aduanas y lo dejan salir. Y este es uno que me encantó porque un poco de su rol de esposa, ¿no? Se llama Adaptaciones. A diario me acompañan la nevera, la estufa y sus ángulos fijos. Me entristecen los ojos. Conozco algunas gentes con rostro de cuchara y otras que se agrupan como platos y pulen sus sonrisas y se trizan, y aburridas parejas que se van destiñendo y no se encuentran nunca, y hombres que rodean su vacío de inaccesibles púas. A veces se me ocurre que es fácil ser armario y dejarse llenar de telarañas o puertas que otros abren y cierran a su antojo, o estantes con libros y con polvo. Yo podría ceder y volver mi utensilio, pero siempre está el mar y la hoguera y el trébol tendiéndome su aroma y me desvío. Claribel se casa con Bud, que era el amor de su vida, Darwin Flakel, en 1947. Ella cuenta que tuvo poca relación con la gente joven, los escritores jóvenes en El Salvador, que cuando ella estaba creciendo, sobre todo, tuvo relación con Salarrué, con Claudia Lars, y solo después con Roque Dalton o Roberto Armijo. Ella regresa a Hispanoamérica en 1951 y la Revolución Cubana la conmueve profundamente. Y después se va con Bud a vivir a Mallorca, al de allá. Dios mío. Y ella dice, por ejemplo, mis poemas son poemas de amor a mi pueblo. No me siento a escribir poemas sobre algún hecho político. No, de ninguna manera. Para eso están los testimonios, para eso están los panfletos. Creo que la poesía no. Y ella siempre habla de la transparencia de su poesía, ¿no? Y le voy a leer un poco de lo que escribí. Es bien difícil hacer un resumen de la vida de Claribel, que nos tocó a todos tanto, porque ella se fue a vivir a Nicaragua. ¿En qué año se fue a vivir a Nicaragua? No me acuerdo. ¿Alguno de ustedes sabe el dato? Es 80. ¿Ah? 79. Parafraseando a Rubén Darío, me animo a nombrar a Claribel Alegría como la mujer que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial. Su nobleza de corazón es legendaria. En el mundo de las letras, que como todos los mundos tiene sus sótanos y sus callejones oscuros y peligrosos, Claribel siempre ha ocupado un parque umbroso y tranquilo, con una fuente al centro, alrededor de la cual convergen sus amigos entrañables. No es una casualidad que personas como Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Julio Cortázar, José Coronel Urtecho y Robert Graves la acompañaran en su larga vida profesional. Es que su calidad literaria a su calidad literaria corresponde una extraordinaria calidad personal, lo que Coronel Urtecho llamó la majestad secreta de su persona, y que yo atribuiría a esa alma de querube de Claribel que han cantado y retratado quienes la han conocido. Un alma de querube que no se debe entender como una inocencia ingenua, etérea o ausente de las realidades de la tierra. Hay ángeles de ángeles y querubes de querubes, y Claribel es una querube de cuerpo, piernas y brazos de mujer. Una querube que ha blandido desafiante la espada de fuego que protege los sueños, la justicia y la plena humanidad. La mínima y dulce Claribel nunca ha evadido a los lobos exteriores ni a los interiores.
En su vasta obra poética, Claribel describe lobos buenos y lobos malos, los lobos del amor filial, maternal, carnal, y los lobos de la molicie, la indiferencia, las dictaduras, la codicia, o las que se esconden en la historia de los lugares que enmarcarán su infancia en Santana, por ejemplo, la ciudad salvadoreña donde creció esta muchacha nacida en Estelí. Y bueno, voy a dejar que hablen los demás. Gracias, Yoconda. A mí me sorprendió, yo pues, tuve la suerte de que vivíamos todos en el mismo barrio, en Managua, y Claribel siempre estaba rodeada de gente joven. Era como una fuente de energía y vitalidad, pero siempre tenía, y era famoso, los traguitos que se tomaba a partir, creo que de las 6 de la tarde en la terraza de su casa. Yo sé que Mario Martz, poeta nicaragüense, y que tenemos el lujo en este festival de que forma parte de nuestro equipo, estuvo muchas veces en esas tardes, en esas veladas, y yo quisiera, Mario, que nos contaras cómo llegó Claribel a tu vida y cómo fue tu relación con ella, por favor. Bueno, primero que nada, gracias, claro. Después de mucho tiempo, después de ver estas maravillosas imágenes de Daniel, y se lo comentaba a Daniel hace un par de días, para mí que Daniel había empezado a fotografiar a Claribel cuando llegó Daniel por primera vez a Managua, pero cuando vi unas fotografías atribuidas a Daniel me di cuenta de que hace mucho tiempo Daniel conocía a Claribel y me recordó que eso era Claribel, que Claribel siempre estaba ahí en la vida de uno y que uno siempre quería regresar a esas tardes donde uno llegaba probablemente con toda la pesadumbre del mundo y salía más liviano que nunca y sentía que eso era una cosa extraordinaria, no solamente por la poesía sigue siendo la poesía de Claribel, sino por su aura, todo lo que ella transmitía, eso que decís, la juventud. Yo sentía que Claribel era más joven incluso que yo, teniendo ella más años que yo. Y siempre se lo dije y siempre se ponía a reír, y esas tardes marcadas siempre por el atardecer y el calorcito de Managua, ese calorcito húmedo ahí en su casa por el Parque Japonés, era maravilloso porque siempre le recordaba y ella siempre recordaba el día que nos conocimos, y sucedió el mismo día que había muerto, recuerdo, Mario Benedetti, que yo le llamé por teléfono para decirle que le quería hacer una entrevista y me dijo: ya me habló Francisco Ruiz Judiel de vos, pero en este momento no puedo porque estoy conmovida por la muerte de un hermano. Obviamente en ese momento pues atribuye que era Mario Benedetti porque ya había detrás de una historia de hermandad con Claribel y Mario. Y yo pensé que no iba a suceder nunca ese encuentro posterior a esa llamada, y yo le dejé mi número y a la semana fue ella quien me llamó. Y eso para mí fue como extraordinario porque yo no pensaba que ella me iba a llamar, y no pensaba que iba a hacer la entrevista, y la entrevista, que en teoría debía durar 1 hora, se prolongó por casi 12 años. 12 años de amistad, 12 años en los cuales ella siempre, su pregunta cada vez que yo llegaba era como: ¿cómo estás? ¿Cómo está la poesía? Y con un tono pícaro, ¿cómo andás de amores? Siempre era así, y hablábamos y me comenzaba a contar todas esas historias de todos sus amigos, pero siempre con una especial atención sobre cómo está la poesía, cómo te trata la poesía, ¿no? Y cómo la estás tratando vos. Creo que, y siempre lo dijo, y es algo que me conmovió demasiado cuando me dijo varias veces, creo que Yoconda, Javier, lo mejor son testigos de ello, de que ella, si bien es cierto, había escrito ensayo, testimonio, crónica, había investigado, había escrito novela, cuentos para niños, pero que en ese momento para ella, determinante para su vida, era y estaba exclusivamente dedicado a la poesía. Entonces eso a mí me conmovió bastante, porque viniendo de un país donde en Nicaragua todos somos poetas hasta demostrar lo contrario, y también donde yo estaba rasgando algunas páginas en prosa, ella estaba muy consciente y muy clara de que la poesía iba a ser la determinación el resto de su vida. Entonces creo que esa es una de las cosas que siempre me conmovió, la decisión en que ella había elegido de partir el resto de su vida. Perfecto. En tu caso, Javier, veo además de que tenés un montón de obras, de libros de Claribel, desde esa primera edición que, valga
Comentario que nosotros de Centroamérica Cuenta en la edición de Madrid dejamos una copia de esta primera edición en la caja fuerte de las letras del Instituto Cervantes, de otro de estos ejemplares. Así que qué maravilla, qué maravillosa coincidencia que ahora traes vos el mismo ejemplar, que me imagino que vas a leer algún poema después. Pero, ¿cómo llegó Claribel a tu vida? Porque también tenés una relación, o tuviste una relación literaria con ella. Tengo que decir que fue vital para mi generación y creo que para muchos poetas de América y después para otros continentes lo que fue el Festival Internacional de Poesía de Granada. Ahí tuvimos la oportunidad de compartir con muchos poetas de diferentes partes y claro, ya yo había leído a nombres como Autor Raúl González, Alfonso Quijada Urías, Ernesto Cardenal, Claribel Alegría. Y cuando llego en este 2005 a Nicaragua, a Granada, me encontré con ella y al fin le dije, la poeta del poema de los tamalitos de Cambrai. Y recuerdo que se echó a reír y de allí, bueno, surgió, digamos, una relación muy hermosa que cada vez que iba a Nicaragua le pedía a Marta Leonor González que me llevara a su casa. Y nos encontrábamos también en el festival y bueno, recuerdo que también hay una parte muy especial siempre en los festivales de poesía, que no solamente son las lecturas, sino también es esa convivencia, esa parte de los anécdotas. A ella le gustaban mucho los anécdotas y claro que hay un montón de anécdotas con ella. Recuerdo que me contó una en especial de cuando fue jurado del Premio Casa de las Américas que ganó Antonio Cisneros, cómo se logró la unanimidad en el jurado, ¿no? Siempre hay ese tipo de anécdotas. Yo, bueno, quería leer algo que dijo en su momento Vasconcelos. Él dijo, Claribel Alegría procede de uno de esos vergeles centroamericanos en donde al igual que las flores exuberantes del trópico se dan corazones ardientes iluminados por la flama del espíritu. De uno de tales focos de intensidad psíquica salió Darío y de Santana en El Salvador procede la joven poetisa que hoy se lanza a una aventura de publicidad que no dudo será el comienzo de una gran fama. Y es verdad, Vasconcelos no se equivocó porque Claribel fue una autora que fue construyendo una obra que fue reconocida, que fue difundida y coronada con muchos premios. Al decir esto de estos vergeles centroamericanos, se ha mencionado aquí que Claribel recibía a sus amistades o también a escritores de diferentes edades y jóvenes en ese jardín en Managua con sus rosales, sus malinches. Y bueno, yo quiero compartir el poema favorito de Claribel, que me encanta, Tamalitos de Cambrai. A Eduardo y Elena, que me pidieron una receta salvadoreña. 2 libras de masa de mestizo, media libra de lomo gachupín, cocido y bien picado, una cajita de pasas beata, 2 cucharadas de leche de Malinche, una taza de agua bien rabiosa, un sofrito con cascos de conquistadores, 3 cebollas jesuitas, una bolsita de oro multinacional, 2 dientes de dragón, una zanahoria presidencial, 2 cucharadas de alcahuetes, manteca de indio de Panchimalco, 2 tomates ministeriales, media taza de azúcar televisora, 2 gotas de lava del volcán, una hoja de pito, no seas mal pensado, es somnífero. Lo pones todo a cocer a fuego lento por 500 años y verás qué sabor. Esa era Claribel. Claribel indagó en la historia, indagó en lo social de América, de su Nicaragua, de su Salvador, de nuestra Centroamérica. Todos esos temas le interesaron. Ella quiso siempre escudriñar, ahondar y compartir pues sus conocimientos y su gran literatura con todas las generaciones y creo que estamos evidenciando eso aquí. Yoconda, ¿cómo fue que vos conociste a Claribel? Fíjate que no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que yo supe de Claribel porque ganamos el premio Casa de las Américas
ese año, entonces yo oí hablar de Sobrevivo, de Claribel. Ya había oído hablar de ella, pero no la conocía. Y creo que nos conocimos en Estados Unidos en un encuentro como Centroamérica Cuenta, pero era otra cosa. Pero me acuerdo que empezamos a hacer una relación más cuando ella se fue a Nicaragua, y realmente fue una persona importantísima en mi vida. Conversábamos muchísimo de poesía. Es bien importante hablar de Claribel porque fue una persona que marcó época, ¿no? Marcó época en Centroamérica, donde habían muy pocas mujeres poetas conocidas, y Claribel empezó a destacarse. Se empezó a destacar en la Academia Norteamericana, por ejemplo, donde no se conocían muchas escritoras de Centroamérica de su generación. Y las conversaciones que yo tenía con ella, me acuerdo pues en los últimos años, ella tenía una, no preocupación, sino, como me decía ella, curiosidad por la muerte. Y nunca la evadía, o sea, hablábamos bastante de eso, qué es lo que ella se imaginaba. Ese poema, antes de morir, Claribel escribió un poema que se llama Amor sin fin, y realmente ese poema es una maravilla de búsqueda, ¿no? Es una búsqueda donde ella prácticamente se está perdiendo en una selva y conversando con Bod, su marido, y al fin, en medio del poema, ella se regresa de la muerte, no es como que se va a meter en la muerte, pero hace una descripción tan, ¿cómo podríamos decir?, profunda de lo que es la oscuridad en que uno se va a meter, y también todos los símbolos. Por ejemplo, ella tenía una gran fijación con la ceiba. La ceiba era su árbol fundamental, y cuando ella murió me regaló un bonsái, me dejó de herencia un bonsái de una ceiba. Y hablábamos de la muerte, hablábamos de sus hijas, hablábamos de su preocupación por cuándo debía de dejar de escribir poesía. Porque decía, me acuerdo cuando terminó Otredad, me preguntaba, ¿crees que debo seguir escribiendo poesía? ¿No crees que ya dije todo lo que iba a decir? Yo no quiero ser como esos poetas que aburren y que se repiten. Entonces, y justamente después de una enfermedad que tuvo, ella no fue una mujer enferma, tenía de repente cosas, ¿no?, que le pasaban, pero algo le sucedió, creo que una bronquitis muy grande, y después de eso fue que se le vino a la mente el último poema, Amor sin fin, que es extraordinario. Entonces, un homenaje que le hicimos en Managua, que recuerdo muy bien, fue que nos juntamos como 5 o 6 poetas y nos pusimos máscaras, porque todas éramos Claribel, antifaces, ¿no? Y caminamos en un teatrito que había, y ahí fuimos recitando el poema completo, y ella, la cara de Claribel jamás se me va a olvidar, porque era la alegría que ella tenía, ¿no?, de ver su poesía actuada por todas nosotros que éramos poetas que ella conocía, que ella quería y que la queríamos muchísimo a ella, ¿no? Era esas tardes de Claribel eran con su traguito de ron y la plática que era siempre tan fluida, ¿no?, tan simpática. Yo nunca he visto una persona que tenga un nombre más perfecto para su personalidad. Claribel Alegría, era luminosa, era alegre, y yo creo que su más grande poema es ella misma. Sí, justamente eso que dice, yo cuento esa misma anécdota y siempre es curioso, y cuando me lo preguntaba me decía, ¿vos crees que tengo que seguir escribiendo? Yo apenas con un libro encima y no me lo estás preguntando a mí, si en realidad yo debería preguntarte a vos si yo debería de verdad escribir, porque no estoy tan seguro como de verdad lo podrías estar vos. Y eso era como esa humildad también, ¿no?, de Claribel,
esa sencillez, que ser sencillo no es fácil, es decir, esa poesía de ella que son como casi una instantánea del presente, ¿no? Aunque todo suceda también en el pasado. Entonces, y ese poema, Amor sin fin, que me parece extraordinario, que dialoga mucho también con Muerte sin fin, de José Gorostiza. Me acuerdo que incluso abre con un epígrafe, cuando lo estaba escribiendo, había momentos en que salíamos de su terracita, de su jardín, íbamos a la computadora y me leía las últimas correcciones que había hecho y para mí, antes de que me leyera esas correcciones 2 semanas atrás, me había leído las correcciones previas a esas últimas correcciones. Entonces yo siempre le decía, pero suena muy bien, ¿te parece? O sea, esas preguntas que yo a veces no sabía cómo responderle, pero que para mí eran muy claras, como me parece mucho más de lo que ya está hecho, ¿no? Y ella siempre con esa humildad y muy consciente, ¿no? De eso que dice Yoconda, que no quería repetirse, no quería aburrir. Y yo le pregunté un par de veces como, Claribel, ¿y después de Amor sin fin qué sigue? Nada. Qué aburrido, ya lo dije todo. Esto es lo último, dice. Y que tiene razón eso que dice Yoconda, que a partir de ese lapsus que ella dice que vio, que iba caminando, que había un camino blanco, y que de repente regresa y que escucha Doña Ana no está aquí, que era ese juego de niña que siempre regresaba, esa vieja reminiscencia que estaba dentro y que en realidad lo incluye también en ese poema, Amor sin fin. La otra cosa era cuando se murió Bod, ¿no? Cuando se muere es ese amor de Claribel con Bod. Fue un amor icónico, pues, porque realmente eran el uno para el otro, hicieron cosas juntos, escribieron libros juntos, porque eso hay que decir también, que escribieron libros, novelas, Cenizas de Izalco, después hicieron un libro sobre el atentado, pues, con el que se terminó a Somoza. Entonces ellos fueron a Paraguay, Asunción, se reunieron con el comando, o sea, fueron averiguando todo para contarlo. Y también No me agarran viva, ¿no? Que fue una serie de entrevistas que hicieron con muchachas en El Salvador. Y yo me acuerdo cuando se muere Bod, que me decía, yo me quiero morir, yo no quiero seguir viviendo. ¿Y qué hizo? Se fue en el Oriental Express, en el tren, ¿hasta dónde fue? A Singapur. A Singapur, y ahí se fue en un barco. Después en el tren conoció a un señor que me acuerdo que él también estaba triste, que estaban los dos solos y que platicaban. O sea, ella se quería suicidar realmente, ¿no? Yo creo que en ese viaje se dio cuenta que ella amaba la vida demasiado. Y poco a poco fue bien lindo verla cómo fue saliendo de su pena, ¿no? Y ella tiene poemas que, o sea, a mí me parece bien difícil competir con la poesía de Claribel en el sentido de contarles a ustedes lo que ella sentía sin hablar de su poesía. Salí a buscarte, atravesé valles y montañas, surqué mares lejanos, le pregunté a las nubes y al viento, inútil todo, inútil, dentro de mí estabas. Es el gran poema. Bellísimo. Y otro que es chiquitito que me encanta también. No puede conmigo la tristeza, la arrastro hacia la vida y se evapora. Claribel era eso, ¿no? Esa capacidad. La poesía de Claribel es una maravilla. Ya oyeron Tamalitos de Cambrai, y también tiene una época, una beta que hizo de muchos mitos, ¿no? Mitos y delitos, era un libro de ella. Y ya voy a dejar de hablar, pero les quiero leer un poema que me muero por leérselo. Sí. Carta a un desterrado. Aquí está retratada Claribel. Mi querido Odiseo, ya no es posible más, esposo mío, que el tiempo pase y vuela y no te cuente yo de mi vida en Ítaca. Hace ya muchos años que te fuiste. Tu ausencia nos pesó a tu hijo y a mí. Empezaron a acercarme pretendientes. Eran tantos, tan tenaces sus requiebros,
que apiadándose un Dios de mi congoja, me aconsejó tejer una tela sutil, interminable, que te sirviera a ti como sudario. Si llegaba a concluirla, tendría yo sin mora que elegir un esposo. Me cautivó la idea. Al levantarse el sol me ponía a tejer y destejía por la noche. Así pasé 3 años, pero ahora, Odiseo, mi corazón suspira por un joven tan bello como tú cuando eras mozo, tan hábil con el arco y con la lanza. Nuestra casa está en ruinas y necesita un hombre que la sepa regir. Telémaco es un niño todavía y tu padre un anciano. Preferible, Odiseo, que no vuelvas. De mi amor hacia ti no queda ni un rescoldo. Telémaco está bien, ni siquiera pregunta por su padre. Es mejor para ti que te demos por muerto. Sé por los forasteros de Calipso y de Circe. Aprovecha, Odiseo. Si eliges a Calipso, recobrarás la juventud. Si es Circe la elegida, serás entre sus cerdos el supremo. Espero que esta carta no te ofenda. No invoques a los dioses, será en vano. Recuerda Menelao con Helena. Por esa guerra loca han perdido la vida nuestros mejores hombres. Y estás tú donde estás. No vuelvas, Odiseo, te suplico. Es genial. Como bien decía Gioconda, además de poeta, también fue ensayista, también era traductora y también escribió algunos libros pues, y entrevistas. Mario, ¿cuál de las obras ajenas a la poesía es la que más te marcó de Claribel en este otro mundo que es bastante poco conocido de ella? A mí la verdad es que es un libro que yo creo que me parece icónico porque siempre voy a decir, la primera vez que yo supe de Nicaragua fue a través de Julio Cortázar. Y la primera vez que yo supe del boom fue a través de Claribel, cuando me encontré ese libro, que es la primera traducción de todos estos autores del boom, que estaba Cortázar, Juan Rulfo, todos estos nombres que todavía no eran nombres que no sabían ni siquiera se autodenominaban o se denominaban boom, sino que eran autores que para Claribel y para Bot, su esposo, eran muy importantes, muy representativos y lograron entonces hacer una traducción. Cuando yo me encuentro con esta antología traducida al inglés y que son estos autores que hasta entonces o en ese momento no son conocidos como fueron conocidos después, me parece que es ese poder de visión que ella tuvo y también esa relación, como dice Gioconda, esa simbiosis con su esposo, bueno, con Bot, que es prácticamente como si fueran 2 autores en uno, ¿no? Es decir, incluso se autollamaban, creo que Claribot, algo así, ¿no? Y eso le dijo creo que Cortázar, y entonces a mí me pareció que ese libro y Cenizas de Izalco, que me parece que es una novela, incluso creo que fue finalista del premio Cid Barral, que marca y que habla de un momento muy icónico, o desagradable para la historia de El Salvador, ¿no? Y que ella fue testigo. Me parece que eso fue como el momento para mí también, al leer esa novela, determinante de saber de que pues, se podía hacer una novela, tejer lo público con lo privado, ¿no? Y cómo la literatura o la novela también podía ser testigo de una historia real sin llegar a ser completamente panfletaria, porque ella también era muy clara, y esto que decía yo, cuando no necesitamos ser panfletarios para hablar sobre lo social o para hablar sobre hechos históricos o hechos desagradables de la historia. En tu caso, Javier, ¿hay alguno otro que te marcó de Claribel? Mira, ella hablando de la relación que tuvo con Bot, tuvo una relación entrañable, diría yo, coincidimos en eso. Ella me confesó también que Robert Graves en algún momento le pidió traducir sus poemas y ella dijo, no, de ninguna manera, eso es una responsabilidad muy grande. Entonces, bueno, Robert Graves como que en el momento se entristeció, pero Bot le dijo, Claribel, yo te ayudo. Entonces, creo que fue vital eso, ¿no? Siempre se dice que detrás de un hombre hay una gran mujer o detrás de una mujer hay un gran hombre. Los dos deben de estar igual, están siempre a la par.
Entonces yo creo que fue vital también que este hombre la apoyó, que este hombre la quiso, la amó con locura y la apoyó en ese proyecto de ser escritora. Y también hay algo que a mí me llenó de mucho sentimiento cuando ella ganó el Reina Sofía, porque ella me comentó que cuando el primer Reina Sofía lo ganó el poeta Gonzalo Rojas, ellos vieron la nota en la prensa y Bot le dijo, un premio para así yo quiero para ti. Y justamente Claribel lo gana y al poco tiempo se nos va. Entonces yo creo que fue como el cierre, ¿no?, de un hombre que admiró a su esposa como mujer, como escritora. Entonces creo que también, siguiendo lo que dice Mario, ese libro Cenizas de Izalco es un libro importante, es un libro magnífico que debería ser reeditado, leído, porque fue la masacre de los nahuas pipiles en El Salvador, que fueron un pueblo explotado. Yo estuve también en Izalco leyendo unos poemas y recuerdo que empezaron a llorar y empezaron ellos a contarme también lo que le había pasado a su abuelo, bisabuelo. Y resulta que eran que los indígenas eran explotados, no les pagaban por los cafetales, el trabajo, sino que les pagaban con tortillas y frijoles. Entonces, al ellos exigir, pues, o pedir, o lo justo, fueron masacrados, les quemaron las vestimentas, ellos tuvieron que dejar hablar náhuatl. Ahora hay un proyecto de rescate de la lengua náhuatl. Era para ellos como un temor que las nuevas generaciones aprendieran el náhuatl. Y la gente con facciones indígenas se escondía. Eso fue un etnocidio. Entonces, Claribel retrató eso en la novela. Así que es una novela que para mí es imprescindible en el panorama de la literatura latinoamericana. Y la recomiendo. Bueno, y también escribió Luisa en El País de la Realidad, que es como un collage que tiene diferentes prosas, ¿no? Poesía. También otro que Pueblo de Dios y de Mandinga, que a mí me encantaba porque hay algo perverso en ese. Yo me acuerdo una vez que la presenté en el Festival de Poesía de Granada y escribí una cosa sobre ella, hablando un poquito de su pequeño diablo interior, y ella estaba encantada de la vida porque tampoco le gustaba que solo la pusieran como la buena gente, el angelito, no, sino que también era una mujer compleja, no era una persona nada más de una sola dimensión, y eso está pues claramente en su poesía, y ella quería que se viera esa complejidad de su personalidad, y en Amor sin fin eso es está esa manifestación de la parte madura de ella, porque también ella siempre volvía a su imagen de niña y había un espejo. Alguien dice alguien comenta, creo que es Cortázar, que le dice: cuando llegas el espejo siempre te devuelve una niña, porque ella tenía esa relación con la infancia muy profunda. Y también una relación conflictiva con su madre, que eso a mí me llamó mucho la atención también. Cuando se va de su casa, hay un poema fantástico, pero a ver si lo encuentro, donde ella le dice: ya me voy, me has querido mucho, todo eso, pero yo ya me tengo que ir, no lo voy a encontrar el poema, pero… sí, aquí dice: me voy, madre, me voy. Quiero sentir de cerca la emoción del instante, embriagarme de gozo con la noche estrellada y hablarle al dolor sin que tú lo percibas. No olvido nada, es tarde. Traeré para ti guirnaldas de jacinto, recogeré en mis faldas el oro de los astros y verás que en mis labios ha de encenderse el canto. Adiós, madre, no llores, no quieras detenerme, que me voy con la vida. Gracias. En estos 10 minutos que nos quedan, yo quisiera que recordemos a Claribel, cada uno leyendo unos 3 minutos de poemas de ella, que fue, pues, y con esa vitalidad y con esos últimos versos que leíste, que creo que nos movieron el piso a todos. Entonces, si quieres comenzar, Javier, vos con la selección que habías hecho. Sí, hay un poema pequeñito que creo que de Anillo de Silencio precisamente, que nos habla de ella, de su vida, de su literatura. El poema se llama Mi flecha.
Es de oro la flecha de mi anhelo, dibuja su volar en el espacio, llega seguida a las regiones altas y enciende con su canto las estrellas. No se rompe jamás, va recta siempre. Bueno, hay muchos poemas de Claribel que me gustan, pero creo que este especialmente siempre lo releo con mucho fervor, creo que sí ya lo supo, se llama A mitad del viaje. Quisiéramos a veces volver a comenzar, tomar hilos pendientes que dejamos hace años y seguir el dibujo de otro modo. Me equivoqué de puerta tantas veces y entré y estuve sola, y otras veces no entré porque no pude. Y en medio del paisaje, con frecuencia me asalta una nostalgia y estoy desamparada y recuerdo ventanas y sonrisas. Y yo pasé de largo. Es inútil pensar en el regreso. Seguiré más despacio y cuando venga el día de atar nudos, podré ver hacia atrás y quizá encuentre un dibujo insospechado. Bueno, y también hay que decir que la exactitud del lenguaje, para mí, Claribel trabajaba muchísimo su poesía. Y eso es una de las cosas más impresionantes que han, digamos, notado y anotado los críticos, que era la manera en que ella construía sus poesías. Son como pequeños pilares, columnas leves, pero cada palabra está pensada, puesta en su lugar justo, le mot just. Y a mí este poema me fascina, que se llama Testamento. Le deja a sus hijos: les dejo una escalera tambaleante, inconclusa. Tiene peldaños rotos, otros están podridos y más de alguno entero. Repárenla, elévenla, suban por ella, suban hasta tocar la luz. Yo podría decir como queremos tanto a Claribel, la queremos tantísimo, la verdad. Bueno, creo que con ese testamento creo que nos quedamos, con esa escalera y que cada quien siga construyendo la escalera para poder acercarnos cada vez más a la obra de Claribel y al legado de Claribel. Gracias Mario, gracias Yoconda, gracias Javier por acompañarnos y bueno, seguimos en este último día de Centroamérica Cuenta. Gracias Claudia.